Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. El seguimiento a Jesús implica muerte. El seguimiento a Jesús de Nazaret implica sacrificio. El seguimiento a Jesús implica libertad. Pide la libertad del hombre. Y cuando Jesús a sus discípulos les habla de muerte, les habla de negarse a sí mismo, les habla de cruz, a veces ese lenguaje a los discípulos del Señor como que no le cuadraba. Como que interpelaban mucho, incluso el querer y el actuar de Dios. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versos 24 al 26, el Señor nos hablará del perfil del servidor, de aquel discípulo que sirve, del discípulo que se entrega. Porque como he dicho muchas veces, en la vida hay personas que quieren ser importantes, pero que no quieren servir. Y en este mundo, más que nunca, estamos surgidos de que existan personas con el deseo profundo de servir. Que cada quien haga lo que pueda y lo que corresponda. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús habla de que tenemos que aborrecernos a nosotros mismos, que despreciarnos a nosotros mismos, no lo está entendiendo ni lo está afirmando a la manera como nosotros lo entendemos hoy. El Señor no puede decir aborrécete y despréciate a ti mismo bajo el marco de un complejo de inferioridad y de negar las posibilidades que el Señor te regaló, porque Él también nos habla de que tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Lo que el Señor nos regala en este día es la oportunidad de, en la construcción de un amor sano y equilibrado, comprender y entender que los más importantes en esto del seguimiento a Jesús no somos nosotros, sino que es Él. Cuando Jesús se convierte en el Señor de la vida, nosotros sabemos que la silla principal la tiene Jesús. Pero a veces nosotros usurpamos el papel que le corresponde al Maestro. Queremos ser dueños, queremos tener la razón en todo, queremos darle las órdenes a Jesús de cómo es que tiene que actuar. Y por eso el Señor nos dice: no, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Y lo dice a sí mismo: el que se ama a sí mismo se pierde. El que se tenga como superior a los demás se pierde. El que se cree autorreferencial se pierde. El que se cree lo más importante se pierde. El que considere a los demás como menos se pierde. Cuando tú consideras de que todo el mundo tiene que girar en torno a ti, cuando a veces te puede ganar la prepotencia, la soberbia y el orgullo, el Señor te está diciendo: hey, ¿por qué no mueres a ti mismo? Eso no te conviene, eso te está haciendo daño.
Te vas a quedar solo, sola, porque todo el mundo se puede estar alejando de ti. Y el Señor te dice, hey, baja un poquito, sé humilde. No es que te sientas menos, pero depende de mí, dice el Señor. ¿Cuántas cosas nosotros en este camino de seguimiento a Jesús tenemos que empezar a cambiar y a quitar de nuestra vida? ¿Cuántas cosas tenemos que empezar a depurar? ¿Cuántas cosas tenemos que empezar a decantar? Tranquilos, vamos al paso y vamos al paso de Dios. Pero el Señor nos dice, sé dueño de ti mismo, niégate en aquello que más te cuesta. A veces nosotros queremos hacer grandes ayunos y tenemos muchas veces que ayunar. Pero los grandes santos decían, ¿cuál es el ayuno que más le agrada a Dios? El que más te cuesta. Hay personas que tal vez no les cuesta nada dejar de comer carne. Para ellos es una alegría no hacerlo. E incluso le ofrecen al Señor algún alimento durante el día. Pero hay muchas personas que les cuesta tal vez dejar de hablar, de criticar, de censurar y de juzgar al otro. Mira, ese es el ayuno que le debes entregar al Señor. Aquello que más te está costando, que más te cuesta, entrégalo a Dios. Y a través de eso le estarás dando muerte a tu propio yo, a tus deseos, a tus instintos, a tus placeres, a tus tendencias. A eso es que el Señor nos está invitando, a que tenemos que morir para poder dar frutos en el Evangelio, para poder ser hacedores y no solamente oyentes de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor, sabemos que con nuestras fuerzas no podemos, pero vamos a pedirle al Señor dos gracias importantes. Primero, que nos conceda el gran regalo de descubrir cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en donde tenemos que morir a nosotros mismos. Y en un segundo momento, pedirle al Espíritu Santo que nos regale la fuerza para llevar todo eso a cabo, para llevar ese buen propósito a un buen fin. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.